Saludos compañeros, vamos a trabajar hoy un circuito resistivo eh, correspondiente a un ejemplo realizado en el cual vamos a ver por qué métodos más óptimos solucionarlos, si por mallas o por nodos. Entonces esta es la configuración de nuestro circuito. Vemos que tenemos dos fuentes de corriente y tres fuentes de voltaje y seis resistencias. Entonces, inicialmente lo que se me viene a la cabeza para la solución es nodos. ¿Por qué? Debido, pues, en primera instancia, aquí si lo quisiéramos desarrollar por mallas y hacemos el análisis del número de corrientes de mallas, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso daría una matriz gigantesca para solucionar con muchas incógnitas y pues que sería un poco inviable de trabajar. En cambio, si volvemos al análisis por nodos, ya vamos a ver cómo se nos soluciona de fácil. Pero, ¿qué es el análisis por nodos? Entonces, el análisis por nodos me indica que debo tomar dentro de un circuito resistivo un número de puntos que sean comunes a varios elementos. En este caso, resistencias o fuentes de corriente, fuentes de voltaje. Como pueden ver en el ejemplo, los nodos se presentan en forma de voltaje, que son nuestras incógnitas, y la ecuación se representa basado en un teorema que diría que corrientes que entran en un nodo son iguales a las corrientes que salen del nodo. Aquí lo puse en inglés. La I significa corriente y la IN significaría que entra y la I sería igual a la sumatoria de las I que salen. Bien, luego hacemos una presentación aquí adicional en donde ponemos la ley de Ohm enmarcada en este triángulo donde corriente es igual a voltaje sobre resistencia y vemos cómo cambiaría nuestro circuito y su representación generalmente vendría a ser con fraccionarios, utilizando B1 dividido el valor de la resistencia. Bien, las únicas constantes que pueden haber dentro de un circuito de este tipo vendrían a ser las corrientes. Si tenemos certeza de una corriente o el valor de una corriente, entonces lo pondríamos como un número entero generalmente. Bien, volvemos al circuito que estábamos analizando y que fue planteado y encontramos la posibilidad de ubicar un primer nodo al cual llamamos B1. Ese primer nodo es un lugar al que llegan de forma común, en este caso, tres resistencias. Ubicamos también un segundo nodo que corresponde a B2. En este caso es un lugar en donde confluyen 1, 2, 3, 4, 5 elementos entre resistencias y fuentes de voltaje y de corriente. Bien, y hay un nodo general que siempre se debe ubicar, que es el nodo que llamamos nodo de referencia. Ese nodo de referencia nosotros también lo tenemos muy enmarcado en la ingeniería, que vendría a ser donde ubicamos la Tierra generalmente. Bien, y es el punto de referencia del cual se hacen las operaciones o se tiene la medición respecto de cada nodo. Cuando nosotros vamos a medir con un multímetro, todos sabemos que tiene dos puntas. La punta positiva, la punta negativa. Este nodo de referencia vendría a ser el punto en donde vamos a colocar la punta negra o el nodo o la punta común. Bien. Entonces volvemos a nuestra ecuación, que es, digamos que es una ecuación canónica donde la corriente que entra es igual a la corriente que sale y empezamos a hacer el análisis de estas corrientes. Tenemos que, por regla, las corrientes que desconocemos siempre salen del nodo. Entonces, en este caso vamos a revisar el nodo 1. ¿Al nodo 1 llega alguna corriente? No, hay una corriente que dice explícitamente que sale del nodo y para los otros tres elementos no se sabe si la corriente va hacia el nodo o sale del nodo. Entonces, cuando no tenemos la certeza de hacia dónde se dirigen es porque salen del nodo.
Bien, o sea que si nos preguntan corrientes que entran a este nodo, no entra ninguna corriente porque no tenemos ninguna certeza. Bien, luego hacemos el análisis de las corrientes que salen. Entonces, para este caso tenemos que sale una corriente de 1 amperio, sale la corriente que fluye sobre la resistencia 1, sale la corriente que fluye sobre la resistencia 2 y sale la corriente que fluye sobre la resistencia 3 o a través de la resistencia 3. ¿A qué equivale la corriente que atraviesa la resistencia 1? Entonces, a B1 sobre R1. ¿A qué equivale la corriente que fluye sobre la resistencia 2? A B1, porque sigo, ella tiene un pin montado sobre el nodo 1, menos el valor de la fuente de voltaje que está ubicada al otro extremo de la resistencia, dividido el valor de la resistencia 2. Y para la resistencia 3, que es una resistencia que está ubicada entre los dos nodos, ¿a qué sería igual? Pues al valor del nodo 1, que es B1, menos el valor del nodo 2, que es B2, sobre R3. ¿Por qué ubico primero siempre el valor de B1? Porque como estoy analizando B1, él es mi pivote o él me da él tiene la prioridad sobre los demás nodos. Luego organizamos la ecuación. Entonces tenemos algunos valores. Voy a hacer las operaciones acá lo que hicimos fue separar estos fraccionarios. Entonces tenemos B1 menos 20 sobre 10. Entonces podemos tener, como tienen un mismo denominador, entonces separamos B1 sobre 10 menos 20 sobre 10. ¿Okay? Vamos a hacer la primera operación, que vendría a ser encontrar el valor del acompañante de B1, que vendría a ser 1 sobre 20 más 1 sobre 10 más 1 sobre 30. Entonces, 1 sobre 20 más, o cuando usen la calculadora tengan mucho especial cuidado, no hacer la suma y que la suma quede en el denominador o en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque si lo hacemos así, estaríamos cometiendo un error. ¿Bien? Entonces en la calculadora siempre debemos oprimir este botón que nos lleva nos saca del denominador. Bien, más 1 sobre 30 y eso nos daría 11 sobre 60. Entonces tenemos ya nuestro primer valor, que es 11 sobre 60. Luego buscamos B2, solo hay uno, que es menos B2 sobre 30, y ese queda igual. Y en los enteros tenemos 1 menos 20 décimos. Eso sería igual a menos 1, y lo paso al otro lado del igual, pasaría positivo. Ya tenemos la primera ecuación. Es una ecuación de dos incógnitas, como pueden ver. Entonces vamos a hacer ahora el análisis sobre el nodo 2. Volvemos a la misma teoría. Corrientes que entran son iguales a corrientes que salen, y en este caso sí tenemos la certeza de una corriente que entra, que es esta corriente de 3 amperios. Luego, si existiera otra, la sumaríamos junto con ella, pero como no tenemos más, entonces las otras 1, 2, 3, 4 corrientes asumimos que salen. ¿Por qué asumimos que salen? Porque no tenemos la certeza de su dirección. Entonces iniciamos haciendo la primera operación con la resistencia que está dentro de los dos nodos. En este caso nótese bien que utilizamos a B2 de primero. ¿Por qué? Porque nuestro nodo pivote o nodo principal es B2, entonces él va a ser quien va de primero. Bien, luego hacemos el análisis para la resistencia 4. En este caso la resistencia 4 tiene una fuente de voltaje en serie. Si podemos ver esa fuente de voltaje que está en serie, su pin negativo está conectado con el pin positivo del nodo B2, entonces ellas se sumarían. Entonces tenemos B2 más 30 sobre
el valor de la resistencia 4. Lo mismo ocurre al hacer el análisis sobre la resistencia 5 y sobre la resistencia 6. Si ustedes ven, la resistencia 5 no tiene ninguna fuente de voltaje, entonces el valor del voltaje que está sobre la resistencia 5 es netamente V2 y el valor de la resistencia 6, de la corriente que fluye sobre la resistencia 6, es muy similar la ecuación a la de la resistencia 4. Como la fuente de voltaje está en negativo hacia V2, entonces le hacemos la suma. Luego realizamos las operaciones para el análisis del circuito y obtenemos que nuestra ecuación nos da menos V1 sobre 30 más 19 sobre 60 V2, y eso es igual a menos 3 amperios. Bien, luego de tener esas dos ecuaciones, lo que hacemos es organizarlas. ¿Cómo las organizamos? Pues básicamente es una operación de llevar las variables que vendrían a ser V1 y V2 a la izquierda y las constantes que estén a la derecha. Bien, utilizando esta calculadora vamos a realizar un procedimiento para solucionar esta matriz o estas ecuaciones. ¿Cómo lo hacemos? Suprimimos la opción de model y vamos a elegimos la selección 5, que equivale a ecuación, y en este caso, como tenemos dos variables, B1 y B2, entonces buscamos una ecuación que solucione dos variables. En este caso es la primera, que sería X y Y. Para este caso nuestra X vendría a ser B1 y Y vendría a ser B2. Entonces él nos pide que ingresemos la ecuación, podemos hacerlo, menos 1 sobre 30, que sería 1 dividido 30, o utilizamos el de fraccionarios, y para pasar a la siguiente función de la ecuación, o al siguiente espacio, celda de la ecuación, entonces damos igual, que en este caso sería 19 sobre 60, y por último iría la constante, que sería menos 3. Pasamos a la siguiente ecuación, que sería 11 sobre 60, y menos 1 sobre 30, y 1. ¿Listo? Ya está ingresada la ecuación, entonces le damos igual y ella nos arroja el resultado. X, que vendría a ser nuestro B1, sería 156 sobre 41, que corresponde a 3.8, y Y vendría a ser menos 372 sobre 41, que vendría a ser menos 9.07. Aquí ya tenemos la ecuación. Hay algo muy importante, y es como un truco para saber si nuestra ecuación está bien o mal, y es la cantidad de negativos. Por cada ecuación solo debe haber un valor positivo. Bien, entonces por ejemplo si miramos en los acompañantes de las incógnitas, entonces por ejemplo si miramos aquí esta ecuación, 11 sobre 60 es el positivo y el B2 sería negativo. En caso de que hubiese un B3, ese también sería negativo. Bien, y aquí en el caso de esta ecuación, el B2 es positivo. Bien, eso para que lo tengan en cuenta. Si por ejemplo en una ecuación todos le dan positivo o todos le dan negativos, es porque están haciendo un procedimiento mal dentro de la ecuación. Bien, ya aquí en adelante lo que hacemos es el análisis del circuito como tal. Entonces tenemos que B1 dentro de nuestro circuito es 3.8, o sea que si yo ubico un multímetro entre este punto y este punto, me debe marcar 3.8 voltios entre cualquier espacio del nodo 1 y el nodo de referencia me debe dar 3.8 voltios. O que si ubico un multímetro sobre cualquier de estos espacios de B2 y el nodo de referencia, entonces me tiene que marcar menos 9.7 voltios. Bien, a continuación entonces vamos a hacer la revisión del voltaje sobre cada uno de los elementos, que es uno de los puntos que solicitan. Si venimos y revisamos R1,
está ubicado un pin en el B1 y el otro pin en el nodo de referencia. Entonces el voltaje que cae sobre él es B1. El voltaje que cae sobre la resistencia 2 entonces vendría a ser igual a B1 menos 20 voltios. ¿Por qué? Porque si notamos acá hay una resistencia de 20 voltios con su pin positivo y nosotros asumimos que B1 también es positivo. Entonces cuando tengo dos fuentes de voltaje con el mismo signo, ellas se restan. Bien, en este caso nos daría 16,2. Voy para B3. El voltaje que cae sobre B3 es la diferencia entre el nodo 1 y el nodo 2. Entonces tendría 3.8 voltios menos 9.07 voltios. Entonces 3.8 voltios menos 9.07 y eso me daría como resultado 12.87 voltios. Para el valor sobre el voltaje sobre la resistencia 4, entonces aquí vengo y reviso la resistencia 4 y tengo que V2 es menos 9.07 voltios y le sumo una fuente de voltaje de 30 voltios. En este caso sería 20.93 y así en adelante. Ahora, vengo y reviso el valor de las corrientes. Por ley de Ohm sería más fácil, voy a tomar la ley de Ohm de acá y la llevo, y la forma más fácil y rápida de calcular el valor de la corriente utilizando la ley de Ohm sería decir que es igual a voltaje sobre resistencia. Nosotros ya tenemos el voltaje, los acabamos de calcular. Por ejemplo, para la resistencia 1 es 3.8 voltios. Entonces diríamos que 3.8 voltios dividido el valor de la resistencia 1, que es 20 ohmios, sería igual a 190 miliamperios. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces digamos que el valor de la corriente sobre la resistencia 3. Entonces vengo y reviso el voltaje sobre la resistencia 3 y me da 12,87 voltios. Entonces 12,87 voltios dividido el valor de la resistencia 3, que es 30, y eso me da como resultado una corriente de 429 miliamperios. Bien, y así sucesivamente utilizamos la ley de Ohm. ¿Hay otras formas de calcularlo? Sí, pero pues esta es una que es muy fácil de hacer porque ya tenemos los datos. Bien, ahora para el cálculo de la potencia. Entonces, la potencia es igual a la relación del voltaje por la corriente. Entonces, digamos que si quiero conocer el valor de la potencia que cae sobre la resistencia 1, sería igual al voltaje, que es 3.8 voltios por 190 miliamperios. Vamos a hacer uno sobre la resistencia 3. Entonces, tenemos que es igual a 12.87 por el valor de la corriente, que es 429 miliamperios, y eso me da como resultado 5.52 vatios. Bien, entonces hasta aquí hacemos la primera parte del ejercicio, que corresponde a los cálculos teóricos para cada uno de los elementos de este circuito planteado. Ya a continuación vamos a hacer entonces la simulación del circuito para comprobar que estos datos sean reales. Muchas gracias.